Minasan konnichiwa, Kira desu. Y yo soy Fasegod. Bienvenidos al dolor, a los duelos. Bienvenidos a un programa de divulgación. Retos del migrante hispano es la investigación que tenemos entre manos. Y luego, acompañado de una figura muy importante, divina, misteriosa, Fasegod. ¡Bienvenido! Shaka shaka, bendiciones y al turrón. Bien, pues ahora vamos a hablar de los duelos. Hemos hablado ya bastante de los duelos, como ese estrés peculiar y distintivo del migrante, ese dolor que te acompaña, ¿no? Y que cuesta desprenderse. Pero ahora vamos a meternos un poco en análisis e intentar reflexionar sobre, bueno, ¿qué es el duelo? No es nada fácil de entender. Es un concepto psicodinámico, del inconsciente, ¿no? De Freud, de Jung, de estas cosas que nos acompañan, que están ahí dentro y que de alguna manera nos lo encontramos. Quizá no con la forma que nos guste, pero nos lo encontramos. Tenemos los duelos, que hemos definido como esa separación que haces de algo que para ti es muy significativo y que cuando lo superas, luego te ayuda a reestructurar tu personalidad. Creces, maduras. El duelo de separación, por lo tanto, viene incluso cuando uno pasa de niño o de adolescente a tener responsabilidades de adulto. Es ese momento en el que te dicen, niño, niña, a partir de ahora, pues tú tienes que valerte por ti mismo. Y eso es todo un rito iniciático. En las culturas, al menos occidentales, tenemos ese momento que tenemos muy claro de que hay que crecer. En Japón ese momento no está tan claro, está más guiado por organizaciones y empresas y siempre hay alguien que se hace cargo de ti. Pero el tema ese de ahora estás en la calle y tienes que valerte la por vida, ti, sí. Eso es un rito iniciático, una forma de entender que te tienes que separar de tu estilo de vida previo, que tienes que tener responsabilidades y que tienes que hacerte cargo de lo que te ocurra y luego cuando tengas personas a las que quieras también mínimamente tendrás responsabilidades con ellos. Todo eso que antes no tenías, podías actuar libremente, sin repercusiones, otro se encargaba de limpiar los marrones que tú dejabas, ahora eres tú el que se lo come todo, ¿no? Y muchos ahí encuentran un dolor increíble, que normalmente viene en la forma de cierta vagancia o un poco de rechazo, incluso rebeldía. Muchos dicen, no, yo es que no quiero la vida, ¿cómo te diría? La vida predecible, la vida ya scriptada. Yo no he nacido, yo soy un rebelde, yo voy a luchar, voy a viajar y voy a conocer y voy a tal, ¿no? Muchas veces lo que hay detrás de eso es... Eso es. Un no querer madurar, no querer enfrentarse a nuevas situaciones que son incómodas. Que es un escape, es una huida. Te está diciendo... De la zona de confort. No quiero casarme con esto y me voy y me piro, ¿no? Vampiro. Y vemos ahí perfiles de personas que viajan mucho, constantemente. Y dices, no sé si tienes destino, pero parece que huyes de algo, ¿no? Algo que te persigue y en el momento en el que te quedas en algún lugar, empiezas como luego a tener miedo al compromiso. También muchos, ¿no? Sienten ese rito iniciático un poco de cambio, de separación, de duelo, de dolor, cuando se tienen que casar, por ejemplo. El miedo al compromiso explica muchas veces el no querer tener relación estable, etcétera, etcétera. Y todo esto forma parte, según el concepto psicodinámico, del crecimiento, de separarte de tu vida previa. Normalmente el dolor ese viene como muy exagerado, porque el que no quiere madurar, crecer, tiene de alguna forma como en su cabeza una pelota. Perdón, tiene como una imagen un poco realista de lo que significa madurar y lo que significa superar esta etapa, ¿no? Pero el estrés, bueno, y todo esto pues forma parte de la vida misma, ¿no? Quiero decir, esperar constantemente estar en un vergel de paz y placer y todo esto, bueno, finalmente, o al menos lo que uno pretende conseguir al intentar ser feliz es que predomine el placer por encima del dolor, ¿no? O sea, que la balanza esté más hacia el lado del placer, o no, o que esté bien equilibrado. Bueno, en cualquier caso, lo que aquí hay que aprender es que el duelo es un dolor y ese dolor provoca y produce finalmente liberación. O sea, al otro lado del túnel hay una mejor versión de ti mismo. Te vas a sentir mejor, vas a estar orgulloso, orgullosa, la lucha habrá valido la pena y cuando uno no reconoce lo que es el duelo, el valor que tiene la separación de algo, se pasa la vida evitando el dolor. Dolor que te va a ayudar a crecer. Y que una vez superado, repito, lo que viene después de dolor es la liberación. Al menos este es el paradigma psicológico junguiano que dice que, oye, cuando tengas un dolor de separación que identifiques, pues hay que aprender a enfrentarse a él. Y pues el viaje, ¿no? El viaje también tiene mucho de junguiano. Jung, él mismo,
para llegar a estas conclusiones, él llegó un momento en su vida que se iluminó y sintió la necesidad de viajar constantemente. Y viajando, intentando encontrar esto, separación, duelos, ver cómo él crecía espiritualmente, y tuvo muchas experiencias por todo Asia. Él viajó y al final, después de estudiar y recoger teorías y cosas de temas budistas, hindús y tal, él luego hizo su versión de la psicología de Freud, ¿no? Y es ahí donde aparece todo esto también de los duelos, la superación, el viaje del héroe, todo esto, el inconsciente, ¿no? El crecimiento. Todo esto viene de la contribución que hizo Jung en su viaje, en el que aprendió mucho. Bueno, entonces, aquí vamos a reflexionar ahora. ¿Has sufrido alguna vez por un duelo? Vamos a pensar en la familia. ¿Cómo fue? Y esto es de reflexión pura. La separación de la familia, ¿no? ¿Ha ocurrido la separación? ¿Realmente te has separado? ¿Eres independiente de ellos? ¿O no? ¿O mentalmente sigues tan conectado, tan dependiente, que podríamos pensar que cuando tienes cualquier problema sigues consultando así y de la misma forma que cuando vivías con ellos? Esto es lo típico, ¿no? De que la gente se independiza, los chavales se independizan, pero luego su madre viene a limpiarle la casa, la colada la lleva a casa su madre para que la sigan haciendo, extremo, pero... y la comida, ¿no? Pues se la trae su madre en tuppers para que tengas para toda la semana, ¿no? Sí. Y al final vive una especie de... en una casa aparte, pero no deja de ser una extensión, un apéndice de seguir. O sea, en la práctica no se ha En la separado. práctica no te has independizado. Lo que ocurre cuando no has procesado bien esta separación es que luego lo replicas con tu pareja y tu pareja se convierte en tu mamá o en tu papá. De alguna manera, como no has logrado ser responsable de ti mismo, tampoco puedes responsabilizarte de nadie. Entonces la persona con la que te emparejas exiges que cuide de ti como si fuera tu padre o tu madre, y cuando no lo hace, le achacas que no te quiere lo suficiente. Y ya puedes ahora ver cómo la teoría psicodinámica es tan útil para explicar este tipo de relaciones tóxicas, ¿no? En las parejas, las amistades también, cómo hay gente que absorbe mucho al otro, exige demasiado. Y todo esto es por la reflexión que hace falta hacer sobre la separación, necesaria y liberadora, y que siempre viene con mucho dolor, que es el duelo. Voy a hacerte unas preguntas. Menuda banda, ¿eh? Jay Achotegui and the Psychodynamics. Es verdad, sería una banda cojonuda. Yo creo que sea power, no metal melódico, algo así. Ballad, ¿no? Sí, ballad metal de este ahí, bastante tétrico, ¿eh? Pero hablando de dolor como ese necesario dolor para producir la liberación, y que la evasión del dolor en muchas ocasiones es una muestra de no querer pasar a la siguiente etapa. Y aquí hablamos de madurar, pero creo que madurar está muy vinculado con pasar de niño a adulto. Sin embargo, madurar puede ocurrir a muchos niveles. Por ejemplo, cuando yo pues fui padre también, hay necesidad de madurar, de entender lo que es tener una criatura que depende, su vida depende de ti, que se te caiga, se puede morir, es una de las cosas que te pasa por la cabeza cuando tienes al bebé en los brazos y ves la fragilidad impresionante que tiene y entiendes muy bien, ¿no? Que lo que estás haciendo puede causar la muerte, ¿no? Como te equivoques, la medicina que le tengas que dar o la comida, que tengas sal, porque ya sabes, si a los bebés le das comida con sal, lo que puedes matar incluso, si tiene mucha sal. Y hay cantidad de cosas, si tiene alergia o no, y si se la atraganta y de repente deja de respirar, incluso durmiendo, ¿no? A veces compruebas que está respirando o no. Es increíble también un dolor, y eso también es una maduración o pasar a la siguiente etapa. El viaje en sí mismo también debería de suponer pasar a la siguiente etapa. Y aquí vemos perfiles de viajeros o de cosas y experiencias que entendemos que muchos viajes no contribuyen para nada a tu crecimiento o pasar a una siguiente etapa en tu vida, sobre todo cuando son turísticos, pero sí cuando el viaje consiste en dejar lo que tienes para ir a algún lugar distinto, ¿no? Claro, como tienes que cambiar de entorno, pues se presupone y es evidente que va a haber un cambio en ti. Y ese cambio suma, porque ya sabes lo que tenías, pero ahora tienes que aprender cosas nuevas. Por tanto, hay una especie de pasar a la siguiente etapa, ¿no? El viaje, por tanto, también forma parte de ese dolor, y es donde conecta aquí con los 7 duelos, porque en ese dolor se incluyen 7 ámbitos que uno tiene que estar cargando las espaldas y procesando constantemente hasta que logra sentirse cómodo con todo este dolor, ¿no? Bueno, concluyendo, ese es un apunte que quería hacer sobre el concepto del duelo, porque es algo que de verdad es importante, y no es el dolor típico,
no es el estrés típico. Y normalmente, y según la teoría psicoanalítica, pasa con mucho bloqueo y negación. De alguna manera la persona tampoco entiende qué le está ocurriendo y lo justifica de muchas cosas que socialmente son aceptables. Y en ese intento decirte algo que suene bien, ahí se inventan cosas, o se decoran o se ignoran muchas cosas. Y el tema de la psicología muchas veces consiste en ponerte un espejo delante, decir, esta es la persona que eres y reconoce el momento en el que estás y lo que estás viviendo, lo que significa para ti, aunque no te guste la conclusión que vamos a sacar, ¿no? Sobre lo que estás viviendo, ¿no? Y es en ese acepto lo que me estás diciendo, acepto la realidad, que uno por fin puede crecer. Y en esa aceptación hay dolor, pues hay estos duelos y hay luego liberación, ¿no? Era lo único que os quiero matizar aquí para no entrar en demasiados detalles. Solo tener en cuenta que muchos de este malestar psicológico que puede que tengas, pues se expliquen en clave de duelo, según los 7 duelos que hemos comentado y que podéis ver en el libro, ¿no? Como siempre, gracias a Dios. Nos vemos en el siguiente. Ya. Este dolor me causa Ese dolor. estar aquí con Kira. Ahí está. ¡Qué dolor! Agua caliente no me queda, ni a mí la fría. Vamos allá. ¿Así? ¿Tienes? Sí, no tengo, pero da igual. Venga, vale. Fingimos todo, nuestra Es una relación también es una mentira. Vale. Pero es necesario tener agua. Bueno, vamos a ello. 1, 2, 3. Estamos viendo ahora, conoce habilidades sociales, conoce los 7 grandes duelos del migrante. Vamos a hablar de un análisis